Ahí estamos. Bueno, habíamos, habíamos mencionado que el semáforo take teníamos el nombre del semáforo que queríamos tomar y como segundo argumento el timeout. Si utilizásemos el define por max delay, como eran estos casos, lo que estábamos indicando a la tarea es que esa tarea iba a bloquearse en forma indeterminada hasta tanto alguien libere ese recurso, libere ese semáforo. Si uno colocase un número, ese número está definido en ticks y termina, digamos, siendo el timeout que va a pasar hasta que la tarea se autodesbloquee, llamémosle, y rompa el mecanismo de sincronización, porque nadie va a haber liberado ese semáforo, sino que por timeout sale, y bueno, va, digamos, a continuar la tarea como tal. Así que como bien les dije, y lo dejo como repaso para que quede en grabación, el timeout uno tiene que tener muy en claro cuándo corresponde utilizarlo y cuándo no corresponde utilizarlo, porque obviamente hay riesgo, no solamente de digamos, corromper los mecanismos de sincronización del programa, porque si hay algún recurso compartido, la idea es justamente que la tarea que tomó primero ese recurso lo libere para que continúe la siguiente. Y después hay una cuestión de seguridad humana, digamos, también asociada a los procedimientos que puede estar liberando ese semáforo. ¿Bien? Si un semáforo por ahí está asociado a un elemento de seguridad humana, como puede ser un motor, un ascensor, un elevador, una guillotina, muchas cuestiones, digamos, que requieren un sistema embebido, tiene que prestarse especial atención en ese timeout, digamos, y muchas veces no corresponde utilizar un timeout, sino que, es más, diría hasta en la mayoría de las veces correspondiese utilizar este define que nosotros vimos la clase pasada, que es por max delay, que garantiza que hasta que alguien no libere ese semáforo, básicamente queda bloqueado, ¿bien? Así que bueno, digamos, esto fue un poco el repaso de lo que fue semáforos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Un semáforo se puede tomar o se puede dar. ¿Se puede dar un semáforo dado? La respuesta es sí. ¿Se bloquea el programa? Absolutamente no. Bien, el único, y si nosotros permítanme, ya que estamos usando los elementos que nos provee Zoom, el único método, ¿se acuerdan que habíamos hecho los dos estaditos, que era take y give, o sea, en materia de semáforos? Nosotros podíamos pasar del take a give y podíamos pasar de give a take con el ex semáforo take. ¿Bien? Pues podíamos tomar un semáforo tomado y podíamos dar un semáforo dado. Pero lo que era importante marcar de esto que el único elemento bloqueante acá es esta herramienta, ¿bien? Esta transición que les estoy marcando acá. Cuando yo quiero tomar un semáforo que ya estaba tomado, ese semáforo termina bloqueando a la tarea en cuestión. ¿Bien? Cuando se libera, cuando la tarea que tiene tomado, o cualquier otra tarea del sistema operativo, no necesariamente lo tiene que hacer la que lo tomó, pero cuando una tarea básicamente libere ese semáforo. Esa es la única forma en que la tarea bloqueada por ese recurso se libere. Ustedes me pueden decir, bueno, pero con el timeout también. No. Con el timeout es cierto, a ver, perdón. Es cierto que se va a liberar la tarea porque va a quedar en estado ready, pero el semáforo nunca se va a liberar. El semáforo va a seguir tomado y simplemente uno va a estar rompiendo el mecanismo de sincronización por timeout. ¿Eso, chicos, queda claro? ¿Alguien tiene alguna duda en lo que respecta a manejo de semáforos? No, no. Yo, Juan, tengo una duda. Sí, ¿El semáforo vos cuando lo creás, puede ser que se sí. inicialice ya tomado? Sí, a ver, en realidad el estado es cierto, digamos, lo que decís, el semáforo tiene un estado inicial. Mi recomendación siempre, quien lo comentó creo que fue Alejo, ¿verdad? Mi Sí. recomendación siempre es darle un estado inicial. Bien, como cuando trabajas con una variable que uno sabe probablemente que se inicializa en cero si es una variable global. Mi recomendación es cierto, digamos que tiene el estado inicial, pero liberalo o tomalo después al semáforo con segundo argumento cero, si es que lo tomas, para garantizar que ese sea el estado del semáforo como una condición de diseño. No sé, Alejo, si respondía bien a la pregunta. Sí, sí. Listo. Bien, Buenísimo. o sea, mi recomendación, chicos, hacia todos ustedes es denle un estado inicial al semáforo, ya sea tomado o dado, como estamos haciendo acá. En este caso estamos dando el semáforo 1 y tomando el semáforo 2. Me van a decir, che, Juan, ¿por qué estás usando este argumento? Bueno, estoy usando el argumento 0 porque si este semáforo 2 por algún motivo hubiera inicializado tomado, que es el estado inicial de estos semáforos, ¿qué hubiera pasado? Se me iba a bloquear todo el sistema acá, en la línea 128.
Entonces, al colocar 0 como segundo argumento, yo garantizo que si el semáforo estaba tomado, no importa, va a continuar sin bloquear el sistema. Por eso es la razón que utilizo el argumento 0 como argumento de ex semaphore take. ¿Bien? ¿Tienen alguna otra consulta respecto a semáforos? Yo lo que sí quiero mostrarles ahora es cómo se trabajan los semáforos desde las interrupciones. Bien, ustedes me van a decir, bueno, de la misma forma, pongo un ex semaphore take en la interrupción y pongo un semaphore give en la interrupción y un semaphore take asociado a la tarea. Y en realidad o sea, la respuesta es ni. ¿Por qué? Porque hay APIs especialmente desarrolladas de RTOS, que ahora se las voy a mostrar, que están pensadas para utilizarse en entornos de interrupción. O sea, dentro de las ISR van a trabajar, tienen APIs particulares. Y esto sí les pido que tomen letra mayúscula dentro de sus anotaciones. Cuando ustedes utilicen algún mecanismo de sincronización o alguna API particular de FreeRTOS, revisen la bibliografía para estar seguros de que esa API no tiene su versión del tipo from ISR. Me van a decir, no te entendí nada, Juan, lo que dijiste. Vamos a mostrarlo con un ejemplo. Ustedes van a ver que dentro de lo que es el manual de FreeRTOS, que en este momento les estoy mostrando, y les comenté que era nuestra Biblia, acá nosotros tenemos la bibliografía de trabajo en materia de FreeRTOS muy amplia. Juan, Nosotros, sí, me parece que no se está viendo el manual. a ver, perdón. ¿Ahí lo están viendo? No, ahora sí. Ahí sí. Ahora sí. Ahí estamos. Bueno, lo que les decía en nuestro manual, que esta es nuestra Biblia de trabajo, tenemos los distintos capítulos, capítulo 2 de tareas, capítulo 3 de colas y capítulo 4 de semáforos. Vamos a ver si después trabajamos con eventos y con timers. Si nos queda algún ratito, los timers son muy fáciles de demostrar y los eventos también tienen alguna cuestión extra, pero sigue siendo todo muy parecido. Lo que sí quiero dejarles claro respecto al manejo de semáforos, colas y cualquier otro mecanismo de sincronización y API provista por FreeRTOS, en su gran mayoría de versiones, vienen con su versión estándar. Vamos a hablar, por ejemplo, de ex semaphore take, y viene en su versión from ISR. Ven la de abajo, estoy hablando del ítem 4.17. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que from ISR está pensada para utilizarse dentro de una interrupción. ¿Por qué motivo? Porque cambia el código y cambia la mecánica en la que lo trabaja FreeRTOS y evita la generación de hard faults dentro del código. ¿Bien? ¿Por qué? Imaginemos que semaphore take, por ejemplo, dentro de ella, tiene algún elemento bloqueante, ¿bien? O algún while 1 o algún elemento, digamos, que demore mucho tiempo. Bueno, ¿cuál es el problema que me va a generar? Que me va a bloquear todo el sistema. Porque si yo genero un código bloqueante dentro de una ISR, esa ISR está por encima en nivel de prioridad que cualquier ejecución de código estándar. Entonces, básicamente mi sistema operativo se corrompe. Entonces, ¿cuál es el colorario de todo esto y qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta? Que cuando utilicen alguna API de FreeRTOS o algún semáforo de FreeRTOS o alguna cola o algún mecanismo de sincronización propio, tienen que revisar que esa API no tuviese el from ISR desarrollado. ¿Bien? En el caso de semaphore take y semaphore give, están tanto en la línea 4.14 y en la 4.17 están desarrolladas las APIs también para trabajar from ISR, que ahora se los voy a mostrar, de hecho. Bien, vamos a ver cómo sincronizamos una interrupción con una tarea utilizando las APIs propias from ISR que tiene el sistema operativo, que están justamente para eso. ¿Qué problema pueden tener? Si ustedes utilizan por ejemplo, ex semaphore give y ex semaphore take tradicional y estándar, estoy hablando de los 4.13 y 4.16 de la pantalla, muy probablemente si las utilizan dentro de una ISR, van a obtener un hard fault. O sea, cuando el sistema operativo quiera tomar algún semaphore take, trabaja en porciones de código crítico que toque el Nestable Vector Interrupt, el NVIC, que tiene nuestro micro, va a terminar en un hard fault. Por eso es que tienen que utilizar las variantes from ISR, que es la que nosotros vamos a utilizar justamente ahora.
¿Cuáles vamos a utilizar? Vamos a hacer la famosa mecánica del productor de datos y el consumidor de datos. Ustedes, bueno, son electrónicos, nosotros, digamos, en la cátedra somos electrónicos, pero si alguno de ustedes en algún momento estudió algún curso de programación avanzada, o bien viene de sistemas, o tiene algún conocido en sistemas, el claro paradigma que siempre se explica dentro de lo que es sistemas para comentar, digamos, el uso del mecanismo de sincronización, y permítanme volver a utilizar una pizarra, tiene que ver con esperen que cambiemos de color, ahí está, con el generador de datos, o el productor, vamos a ponerle mejor la P de productor, y el consumidor de los datos. ¿Qué es lo que pasa? Entre estos dos, tanto entre el productor y el consumidor, yo tengo que generar una sincronización. ¿Por qué? Porque si el productor me está generando datos permanentemente y el consumidor no me los consume, en algún momento el productor va a tener algún problema, ¿bien? Digamos, claramente si lo aterrizamos en nuestro lenguaje de sistemas embebidos, va a tener algún overflow de algún tipo, porque si está escribiendo en un vector, o en una cola, o en cualquier elemento, digamos, finito de datos, si produce permanentemente y el consumidor no consume esos datos, va a terminar en un overflow. ¿Bien? Lo mismo pasa del lado del consumidor. Si el consumidor consume más rápido que el productor, ¿qué va a pasar? Se va a quedar sin datos y va a tener también algún problema, ¿bien? Alguna falta de información, digamos, para procesar. Entonces, acá es donde existe el mecanismo de sincronización que, bien dijimos, son los semáforos, en donde, por ejemplo, el productor libera un semáforo, o sea, hace un semáforo give, y el consumidor hace un semáforo take. Entonces, give take, se genera esa sincronización en donde logramos garantizar que el consumidor consuma los datos que genera el productor, y únicamente se ejecute el consumidor cuando el productor haya, digamos, llenado los datos. Vamos a hacer este mismo esquema de productor-consumidor, pero en este caso lo vamos a hacer, el productor va a ser nuestra interrupción, por ejemplo, del timer 2, vamos a generar una interrupción del timer 2, y de paso ya afianzamos los conceptos de timer 2 y configuración de timer. El timer 2 va a liberar un semáforo, o sea que en nuestro caso, permítanme modificar este esquema genérico que acabamos de hacer, y vamos a decir que el timer 2 va a ser el que haga un semáforo give cada vez que interrumpa, y la tarea, vamos a llamarla task 1, va a ser el toggle, o sea, eso mismo que nosotros hicimos en el ejercicio de la última clase, en donde uno prendía y uno apagaba el LED. En este caso lo vamos a hacer con una única tarea, pero que va a estar comandada y sincronizada por medio del timer 2. ¿Me siguen cuál es la idea, chicos? ¿Queda alguna duda respecto a esto? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Sí, sí. Bien. El timer 2, ¿cada cuánto va a interrumpir? Cada un segundo. Cada vez que interrumpe, a ver, vamos a abrir un poco el juego, si no nos aburrimos, chicos, estamos acá con Marcelo solo como perro malos en el aula. Vamos a ver, a preguntarle a Felipe. Felipe, ¿estás por ahí? Sí. Felipe, ¿qué debería hacer el timer 2? O sea, si yo quiero que la tarea 1 se ejecute una vez por cada interrupción de la tarea 2, ¿qué mecánica de sincronización se te ocurre? O sea, ¿qué debería ser digamos, el timer 2 y qué debería ser la tarea 1, task 1? Cada un segundo, perdón. Cada un segundo, sí. Bueno, primero tenés que configurar el timer para que te genere para que te interrumpa cada un segundo. ¿Correcto? Y con eso yo lo que haría es, bueno, con esto de semáforos, pones un semáforo en la task 1, lo tomás en la task 1 y lo das en la interrupción del timer. Excelente, o sea, digamos, la interrupción del timer 2 va a liberar un semáforo, va a ser un semáforo give, y la task 1 va a ser un semáforo take. Genial, Felipe, eso era lo que quería que respondas. Muy bien. Alejo, ¿estás por ahí? Sí. En base a lo que yo les acabo de mencionar de las particularidades que se tiene que tener en cuenta al momento de utilizar APIs o mecanismos de sincronización de FreeRTOS dentro de una interrupción, ¿qué deberíamos tener en cuenta en el semáforo give del timer 2? ¿Qué API deberíamos utilizar? Tiene que ser give from ISR. Es correcto, chicos, eso ténganlo en cuenta, miren que es un error común. ¿Se acuerdan cuando creamos las tareas que les dije? Acá cuando le pifen en algo terminan un hard fault, y a los 10 minutos a Marcos creando la tarea le pifió uno de los argumentos y terminó en hard fault. Bueno,
créanme que este es otro de los elementos claves por los cuales ustedes después terminan teniendo hard faults en su sistema. ¿Cuál es? Digamos que por ahí se cuelgan de una interrupción y ponen semáforo give estándar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el sistema va y toca porciones críticas del Nestor Vector Interrupt dentro de una interrupción, termina en un hard fault de FreeRTOS. Así que eso les pido por favor que presten atención y tengan digamos, la cautela de utilizar dentro de las interrupciones los digamos, modificadores from ISR que para eso están. Me van a preguntar, che, ¿y task 1? ¿Tengo que utilizar un take from ISR? No, no, ¿por qué? Porque lo van a utilizar en código estándar, código habitual, fuera de cualquier entorno de interrupción. Así que task 1 va a utilizar el semáforo take tal cual lo estuvimos trabajando. Mientras que timer 2 va a utilizar un semáforo give from ISR. ¿Bien? ¿Qué pasaría si lo pones mal? O sea, en la task 1 usás el que está hecho para usar en interrupciones. Probablemente no te vaya a funcionar o va a terminar, tenés varias opciones. Una puede ser que termine en un hard fault, otra puede ser, ¿por qué digo pueden ser un escenario? Porque depende mucho, digamos, en qué momento del código se ejecute ese semáforo take. Puede terminar en un hard fault, puede funcionar correctamente, como puede no funcionarte directamente, puede, digamos, no tomarte el semáforo. Toda esta información, digamos, Joaquín, que surge de las consultas, si vos venís al manual, déjame volver a mi pantalla, si vos venís al manual, te aclara que solamente, digamos, tiene que utilizarse o sea, las ISR tienen que utilizarse las ISR. Yo te diría, digamos, la verdad que nunca hice la prueba de poner un from ISR fuera de la interrupción. Muy probablemente, después si querés lo hacemos al finalizar la clase, muy probablemente termine en un hard fault del sistema. Bien. Ustedes me van a decir, che, ¿qué cambia? Bueno, el semáforo take from ISR, fíjense que no recibe el argumento de bloqueo. Bien, o sea, ya de por sí es una condición particular de semáforo take que no le podés poner, che, quiero bloquear esto en forma indeterminada con un port max delay. No, no podés, ¿por qué? Porque justamente no puedo bloquear el código en una interrupción. O sea, por eso es que no recibe ese argumento de bloqueo. Bien. Permítanme mostrarles el semáforo give, que tiene que ver con el capítulo 4. Acá está, semáforo give from ISR. Vamos a quedarnos acá y quiero que hagamos juntos un ejercicio que tiene que ver con esto. Y permítanme volver a la pizarra, ya que no tenemos pizarrón. Vamos a borrar todos los dibujos acá. Están viendo, chicos, la pizarra, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Bien. Perdón, una pregunta porque nada, me perdí un poco. O sea, lo que querés hacer es generar un semáforo desde una tarea y después, o sea, usar ese semáforo dentro de un timer, o sea, dentro de una interrupción. ¿A qué llama generar un semáforo dentro de una tarea? No, bueno, habilitar, por ejemplo, habilitar un semáforo en task 1. No, es que me ¿Pero qué mezclé un sería poco. habilitar? Tomar un Habilitar semáforo. O sea, como... Ah, perdón, sí, tomar un yo lo semáforo. que quiero es que tomen un semáforo tarea 1, pero que ese semáforo sea liberado una vez por segundo por el timer 2. O sea que, ¿cómo lo vas a poder ver? Que Ah, ok, la tarea 1 se va a ejecutar una vez por segundo. ¿Por qué? Porque va a liberarse solamente una vez por segundo el semáforo. ok. ¿Me seguís? Ok, o sea, tarea 1 es la que lo toma y tarea 2 la que lo libera. Timer 2, el que lo libera. Perdón, timer 2, claro, ok, sí, sí. O sea, quiero que una interrupción se sincronice con una tarea. Sí. Bien. Chicos, imagínense lo siguiente. Yo tengo, bueno, acá tengo obviamente el scheduler. Y también voy a tener el team 2. Le pongo team 2 para no confundir con tarea 2. El timer 2, ¿bien?
Voy a dibujar en color rojo cómo se venía ejecutando. Imaginemos que la tarea 1, bueno, se ejecutó, pasó por medio del scheduler, se terminó bloqueando porque quiso tomar un semáforo que no estaba dado, y bueno, en forma permanente, quien se va a ejecutar es la tarea idle, en este caso, porque no tengo otra tarea en mi sistema en esta, digamos, simulación que estamos haciendo. Imaginemos acá, estoy en la mitad, chicos, entre dos ticks, y se produce una interrupción. ¿La interrupción puede esperar? O sea, ¿va a esperar a que se ejecute el scheduler? ¿O la interrupción una vez que ocurre, ocurre y es disruptiva respecto a la ejecución de mi código? Lo último que Pues, dijiste. tiene que ir sí o sí el modo handler, pues una excepción. Claramente viene acá. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto no es por FreeRTOS. O sea, no es que FreeRTOS dice ahora va el timer 2. No. Esto es por la arquitectura Cortex. Claramente la arquitectura Cortex dice hay una interrupción, no me interesa el código donde se estaba ejecutando, hay una interrupción que hay que atender y punto. Y va y ejecuta la interrupción. Y acá dejo un punto, o sea, lo dejo acá. Vamos a poner unas líneas punteaditas en donde está la próxima vamos, interrupción del scheduler. Y esto obviamente quiero dejar línea punteadita para indicar que es el timer 2. Ahí va. ¿Qué debería pasar ahora, chicos? Se ejecutó mi código asociado al timer 2, que ya sabemos que libera un semáforo. ¿Qué debería pasar? Vuelve a idle. Bueno, Vuelve a líder hasta T y se Claro. ejecuta la tarea 1. o sea, esto es lo que me mencionan, ¿verdad? Sí. Como está punteado, en realidad vuelve al scheduler. ¿Cómo? Ah, perdón. Que No, como lo perdón, pusiste vuelve a punteado, me parece que Ese la es opción correcta gracioso. es que en realidad va al scheduler. Ah, Ese es gracioso. estos chicos, la verdad, ahí, a ver. Bueno, a ver, ¿cuál es el tema, chicos? De timer 2, debería volver a la idle, es cierto, con lo que ustedes vieron y con el concepto de semáforo, yo hubiera contestado exactamente lo mismo. Ahora, permítanme dejar esta imagen así frisada y vengamos acá, el semáforo give from ISR. Ustedes van a ver que el semáforo give from ISR, cuando ven el prototipo, recibe dos argumentos. Si ustedes recuerdan, el semáforo give, históricamente, como lo hemos trabajado en la clase pasada, siempre recibió un único argumento, que era el nombre del semáforo. Bueno, van a ver que es Higher Priority Task Woken. ¿Bien? ¿Qué tiene, o sea, qué significa este argumento? Nosotros lo que le indicamos cuando llamamos a xSemaphore es, le pasamos el nombre del semáforo y acá le pasamos una variable cualquiera. Bien, le podemos llamar, no sé, semáforo, posta, indicador, flag, cualquier cosa. ¿Y qué es lo que nos devuelve el semáforo give from ISR? Nos devuelve un true en esta variable que estamos pasando si es que hubiese alguna tarea con mayor prioridad esperando a la que se estaba ejecutando. O sea que si venimos nuevamente a la pizarra y en esta pizarra decimos que tarea 1 tenía prioridad 1 y idle tenía prioridad 0, bueno, en este caso acá, donde yo les estoy marcando el puntito, la variable, esa priority task woken, que es el segundo argumento que le pasamos al semáforo, devolvería un 1, indicando, che, ojo porque hay una tarea con mayor prioridad a la que se estaba ejecutando que está bloqueada. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? O sea, Sí. se va directo a T1. No, o sea, te devuelve el 1 diciendo, bueno, 1 o 0. Vos tenés que garantizar ahora por código, que se los voy a mostrar acá. Acá está. No sé si ven el código, esto igual ahora lo hacemos nosotros. Básicamente, fíjense, semáforo give from ISR, el nombre del semáforo y el nombre de la variable, que esta puede ser cualquier nombre, ¿eh? Acá lo llama X Higher Priority Taken. Fíjense que la inicializa con valor false, ¿y qué es lo que hace esta API de give from ISR? Si hay una tarea de mayor prioridad a la que se estaba ejecutando previo a la interrupción, que esté bloqueada por este semáforo, me devuelve un 1, que es el caso que yo les mostré recién. Si no hubiese ninguna tarea de mayor prioridad bloqueada esperando ejecutarse por este semáforo, me devuelve un 0. Entonces, después, ¿qué es lo que hacemos? Por chill from ISR, y básicamente forzamos un cambio de contexto. ¿Ven? O sea que, acá nos lo dice. Forzamos
el cambio de contexto y qué es lo que pasaría, volvemos a la pizarra, lo que pasaría sería el color azul en este caso. Ocurriría esto, que es lo deseable. ¿Me Bueno, siguen? una pregunta. Sí. O sea, la tarea 1, el task 1, es la que toma el semáforo. ¿Y o sea, por qué es que está bloqueada? Porque el semáforo no está dado en su momento. O sea, está bloqueada desde acá. Ah, porque, cierto, claro, o sea, cuando inicializamos el semáforo, lo habíamos inicializado como tomado. Correcto, lo inicializamos como tomado. Cuando lo quiso tomar se bloqueó y quedó bloqueada hasta tanto hubiera una interrupción del timer 2. Que el timer 2 lo liberaba, pero está bien. Correcto. Pero acá, o sea, el timer 2 en realidad va a liberar el semáforo y la función está como analiza, o sea, antes de ejecutar. Pues en realidad si se ejecuta el handler del timer 2 va a liberarlo y en realidad timer 1 como que ya no está más bloqueada, ¿o no? Task 1 no está más bloqueada, ¿verdad? Perdón, sí, task 1. Sí, es cierto, no está más bloqueada, pero ¿cuándo lo va a evaluar el scheduler? Recién en la próxima interrupción del scheduler. De esta forma, garantizamos que se produzca el cambio del contexto antes de la próxima interrupción. Si no, ¿qué hubiera pasado? Hubiera pasado esto. Lo estoy dibujando en línea punteadita. ¿eh? Se ejecuta el scheduler acá y recién ahí pasa a ejecutarse claro. la tarea 1. Sí. ¿Entendieron todos, chicos, la ventaja de esto? O sea, que ganamos este tiempo de acá. Sí. Sí. Ahora igual lo hacemos en código. Lo van a ver en código cómo se Juan. resuelve y lo van a terminar de entender. Sí. Y no puede haber dos tareas que hayan quedado bloqueadas porque quieren tomar un semáforo. Es correcto. Digamos, el mecanismo que utiliza. Y de la misma prioridad. Sí, a ver, es cierto, digamos, existe esa posibilidad. Hay una cuestión a tener en cuenta. Cuando uno utiliza la API de cambio de contexto, siempre, al menos como lo concibe FreeRTOS, es para utilizar cuando hay una única tarea que uno lo armó y uno sabe cómo está concebido. Pero básicamente, ¿qué es lo que hace el sistema? Analiza, che, ¿hay una tarea bloqueada? Sí. ¿Hay más de una tarea? Sí. ¿Alguna tiene más prioridad? Sí. Si alguna tiene más prioridad, se produce el cambio de contexto. Uno fuerza el cambio de contexto. ¿Y qué es el cambio del contexto? Porque ustedes me van a decir, está bien, está forzando un cambio de contexto, y permítanme acomodar este gráfico, porque en realidad el forzar el cambio de contexto es esto que les muestro acá. Es dibujar acá. Digamos, baja de acá, ejecuta el scheduler, y el scheduler es el que hace que ejecute la tarea 1. ¿Se entiende? O sea, acá el scheduler, donde les voy a marcar en amarillo, acá, es donde el scheduler dice, bueno, ¿a quién le toca ejecutarse? ¿A la tarea 1, a la tarea 2, a la tarea 3? Si hubiera más de una tarea bloqueada por ese semáforo, el scheduler ahí es quien decide, en base a su algoritmo de scheduling, a quién le toca ejecutarse. ¿Me explico, Joaquín? Sí, sí, sí. Bien, pero lo importante es que si hay alguna tarea que tenga más prioridad, se ejecuta el scheduler. Y el scheduler es quien dice, bueno, al que le tocaba ejecutarse era la tarea 1 en este caso. Si hubiera más de una tarea, va a decir, bueno, le toca a la tarea X en función del algoritmo de scheduling del FreeRTOS. Okay. Bueno, lo vamos a mostrar en código, chicos, ahora esto. O sea, básicamente quiero sincronizar el timer 2 con la tarea 1, pero forzando el cambio de contexto. O sea, básicamente yendo al esquema azul que ustedes ven acá en pantalla. Vamos nuevamente a código. Y vamos a trabajar con un ejemplo nuevo, si les parece. Así vamos acumulando, digamos, para nuestro Juan, repositorio de FreeRTOS. Sí. a mí me quedó una duda de antes, Sí. de que no estaría muy bien hacerlo así, pero habíamos dicho que si hacías un semáforo, cuando hacías un take, podías ponerle un tiempo por el que hacía el take, como máximo. Correcto. Entonces, ¿podrías no poner el timer y poner que haga el take por un segundo en la tarea 2? Y que después de ese segundo se haga el kill solo y vuelva a entrar en la tarea. Sí, a ver, como poder lo podrías hacer, el tema es que no... O sea, la idea es muy acá es lindo. mostrarle... Claro, más allá de que no sea muy lindo, es cierto, cumple con el enunciado, pero la idea de acá es mostrarle cómo se sincroniza un timer o una interrupción con una tarea.
De esa forma, vos lo que decís es poner semáforo take, el semáforo, coma, 1000. Una cosa Ese así. que no andaría igual, Claro. porque estarías reseteando todo el tiempo el timeout de. O sea, cada vez que hace el take, vuelve a esperar los 1000 milisegundos. Por eso, o sea, sería un esquema de decir, para eso le pongo un bitas delay de 1000, o sea, me parece más lógico. Porque no estarían haciendo, digamos, ningún mecanismo de sincronización. No sé si me explico. Sí, sí. Bien, bueno, ahí terminamos Ok, con gracias. esto. ¿Alguien, chicos, de ustedes tiene alguna otra consulta? Bien. Permítanme, mientras termina esto, volver al ejercicio que estábamos mostrando, que es en definitiva lo que vamos a implementar ahora, chicos. Bueno, esta ISR básicamente, fíjense que en realidad es una ISR medio mentirosa, porque recibe un void asterisco, digamos, es un ejercicio puntual de FreeRTOS, y a esta ISR la termina llamando realmente una interrupción, o sea que no es la interrupción como tal. Lo que hace es lo mismo que charlamos recién, o sea, utiliza ex semáforo give from ISR con el nombre del semáforo y le pasa como puntero la variable en cuestión, que en este caso es ex higher priority text as spoken, que puede ser cualquier nombre. Y lo que a mí me interesa que sí les quede claro es, si devuelve un false como este argumento, quiere decir que no hay ninguna tarea con mayor prioridad bloqueada por este semáforo esperando ejecutarse. Si devuelve un true, efectivamente hay una tarea de mayor prioridad bloqueada esperando ejecutarse, y eso lo que hace es forzar, mediante el empleo de port chill from ISR, fuerza un cambio de contexto sin esperar al próximo tick. O sea, lo fuerza en ese momento para digamos, apurar el cambio de contexto y que sea algo más rápido. Ustedes me dirán, ¿y en qué me cambia en mi caso? En este caso, chicos, del ejercicio con el que estamos trabajando no va a cambiar nada, porque tal vez en lugar de producirse cada un segundo el parpadeo del LED, se va a producir cada 1 segundo y medio milisegundo, no sé, 1 segundo y 3/4 de milisegundo, porque va a ser siempre menor a un tick. Pero imagínense ustedes, chicos, en el caso de una ADC, que esté procesando datos, o sea, que esté convirtiendo datos a una tasa de, qué sé yo, 5 kilosamples por segundo, y que cuando necesitamos, o sea, cuando recibimos ese dato tenemos que habilitar la tarea que lo procesa. Ahí sí se entiende el por qué queremos ganar tiempo y no queremos esperar al próximo tick, porque el tiempo es valioso en un procesamiento de señales y necesitamos que el procesamiento se produzca en forma sincronizada con la recepción del dato. Así que ahí sí, por ahí uno entiende más por qué cambiar el contexto y qué ventaja nos da. Bien. Así que bueno, vamos a crear el proyecto en cuestión, el F401 RE, nuestro board selector. Nombre de nuestro proyecto, vamos a respetar nuestra UTN FreeRTOS 03. Chicos, yo había subido la clase pasada todos los ejercicios al campo virtual viejo. El tema es que ahora nos han borrado el campo virtual, ya Marcelo hizo el reclamo por el campo virtual nuevo. Ni bien lo generen, yo les vuelvo a subir todos los ejemplos que teníamos. Juan, Ok, hoy a la tarde al parecer dan respuesta ahí del campus, y les vuelvo a subir todos estos ejercicios. Y les voy a dejar también un link al repositorio para que ustedes puedan clonarlo directamente en su IDE más rápido. ¿Bien? Finalizamos. Generamos el nuevo default. Juan, Sí. sí, perdón que como que cambie un poco de tema, pero para no olvidarnos, para que quede, porque recién estábamos pensando con los chicos que como los parcialitos que habíamos hecho en el aula virtual, no sé si ya estaban corregidos y capaz se perdió, entonces también si podían preguntar en sistemas como que para no perder, capaz que se inhabilitó el acceso al aula, pero bueno, el servidor sigue teniendo las cosas guardadas, como Ya porque creo Marcelo que me esta contó semana... que están Ah, ok. todos desaprobados, así que preocupate por eso, Marco. En Ok, el ok. repositorio lo puedes recuperar. Ok. No, es un chiste, Marcos. No, igual no entendí No qué pasa, se te dijiste. cortó, pero dijo que están todos desaprobados. No, Marcos, no, porque Marcos está bien, lo asumió, digamos, un tipo seguro.
No, Em, entendí, están todos aprobados. No había entendido. no. Me comentó Marcelo que no se perdió nada, que te preocupes de eso. Ah, perfecto. Bien. Ahí está. Recuerdan, o sea, esto ya es un repaso del repaso del repaso, así que esto lo deben tener recontra claro. Ustedes vienen a middleware, FreeRTOS. En este principio estamos trabajando con la versión 1, que no tiene algunas cuestiones de memoria dinámica como la versión 2, pero para nuestros ejercicios nos alcanza y sobra. Dejamos por defecto como viene, con 1000 Hz, con prioridad de 7, con 128 words como minimal stack size, con máximo tamaño de string de 16 bytes. Esto así como viene, lo tocamos, no genera ningún problema. Si tenemos que venir a System Core, tenemos que venir a sys y tenemos que indicarle que tome como base de tiempo al timer 1, porque nuestro sysdig ahora va a ser tomado y manejado por FreeRTOS. ¿Bien? Así que venimos, generamos código, me va a tirar la alerta habitual del new entrant, le damos a ver que sí. ¿No faltó ponerle el timer 2? ¿O el otro timer? No, me decía que me falta el timer, ahora volvemos al configurador y vamos a habilitar el timer. Venimos a timers, recuerden que el timer 1 no se puede utilizar porque ya me lo tomó el Hardware Abstraction Layer. Vamos a utilizar el Team 2, Clock Source, Internal Clock. Venimos aquí debajo, Prescaler. Vamos a buscar una interrupción de 1 segundo. Ustedes ven mi calculadora, ¿verdad? Sí. Vamos a estar de acuerdo, chicos, en que hay, no digo infinitas porque voy a estar faltando la verdad, esto es un elemento discreto y no va a haber infinitas, pero estamos de acuerdo en que va a haber muchas maneras de llegar a contar 1 segundo. Con Prescaler y con cuenta puede ser que uno divida por uno y otro por otro y viceversa, o sea, pero quiero que les quede claro que para llegar a la cuenta final de 1 segundo van a encontrar muchos caminos. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Vamos a ir por algo medianamente fácil. Nuestro clock es de 84 millones, ¿bien? 84 megahertz por segundo. Yo voy a dividir, o sea, tengo 84 millones, dijimos, ahí está. Vamos a poner, por ejemplo, que lo divida, que es lo mismo que multiplique en. Permítanme mostrarle el tiempo. Este es nuestro tiempo, digamos, de microtarea, llamémosle. Es el tiempito que le lleva a nuestro micro, digamos, generar cada fetch, decode y execute en el sistema. Yo si esto lo multiplico por 8400, tengo el tiempo de 100 microsegundos. ¿Me siguieron lo que hice, no? Sí. Básicamente, dividir la frecuencia del clock, que sería lo mismo que decir, yo lo hice en tiempo para que se entienda, pero sería básicamente lo mismo que decir 84 millones dividido 8400, 10.000 Hz. Si hago 1 sobre 10.000 Hz, llego a los 100 microsegundos. ¿Qué es lo que logré entonces con esta división por 8400? Que cada 100 microsegundos el timer va a incrementar en 1. ¿Bien? ¿Qué debería hacer ahora, chicos, para cerrar la cuenta y que el timer cuente cada 1 segundo? Contar 10.000 veces 10 microsegundos. Correcto. Yo acá debería poner 10.000. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Me siguieron? Yo me perdí un poco con la cuenta que hiciste. Bueno, Estaba vamos tratando de razonarla por eso. razonémosla juntos, Marcos. ¿Cada cuánto, si yo no hubiera configurado nada del timer y lo hubiera dejado por defecto tal cual viene configurado de fábrica? ¿Cada cuánto incrementa en 1 el timer? ¿Cada cuánto tiempo? Si no hubiera configurado nada de lo que hice hasta ahora. ¿En cada interrupción del sysdig o no? No, O el timer. ojo. No nos mezclemos, no tiene nada que ver el sysdig con el timer 2, son cosas distintas. Sysdig es un elemento de temporización y timer 2 es otro elemento de temporización. Claro, sí.
Eh, Lo que te decía es, el timer 2 por defecto, por cómo viene configurado un timer, cuando yo le pongo internal clock, ¿cada cuánto cuenta? claro, o sea, el mismo clock del 84 MHz usa, o sea, 1 sobre 84 mega, cada esa cantidad de tiempo cambia la cuenta. Correcto. 1 sobre 84 MHz te va a dar 12 nanosegundos, o sea que cada 12 nanosegundos Sí. incrementa la cuenta. Bien. Yo lo que hice fue esos 12 nanosegundos multiplicarlos por 8400, que si te fijas es este parámetro de acá. Bien. Seguime, Marcos, en la cuenta. ¿Vos estás mirando mi calculadora? Sí, sí, Este tiempo de acá vas a confiar en mí, son 12 nanosegundos, que es el tiempo de sí. microinstrucción, digamos, es lo mismo que el tiempo de incremento de cuenta. Si yo esto lo multiplico por 8400, que fue el valor que puse ahí abajo, me da un tiempo de cuenta de 100 microsegundos. O sea que ahora, al haberlo dividido, o multiplicado en tiempo, dividido en frecuencia, va a incrementar 1 cada 100 microsegundos. ¿Me seguís? Ok, o sea, va a incrementar 1 cada 8400 ticks, digamos, del clock Exacto. O sea, cada 8400 ticks internos del de nuestro clock. microcontrolador va a incrementar el 1 en la cuenta. Sí, ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso va a incrementar cada 100 microsegundos. Como yo abajo le puse 10.000, que es el valor de cuenta al que quiero que genere una interrupción, va a necesitar 10.000 cuentas de 100 microsegundos para generar una está interrupción, bien, que es multiplicar por 10.000. Me da un segundo. ¿Me está bien. seguís? Sí, sí. Bien. ¿Todos lo siguieron, chicos? Esto fue un repaso de timers. Ya lo sabíamos, pero como un repaso. Si alguien tiene una duda, por favor, plantéela nuevamente, ningún problema. Bueno, tenemos timer 2, 8400, 10.000. Vamos a venir a Nvic Settings y le vamos a habilitar la interrupción del timer 2. Creo que ya estamos. Fíjense qué rápido que tenemos nuestro timer operativo. Generamos código. ¿Sí? Chicos, les hago comentarios, no es para, obviamente, para señalar a nadie, pero simplemente a mí me gusta generar repositorio de errores. Bien, el famoso repositorio de errores, que ¿para qué sirve? Para que no se cometan de nuevo. Creo que fue el martes pasado, ahí uno de sus compañeros estaba configurando el timer y decía, no, no anda, no anda, digamos, ya está decepcionado. ¿Y cuál era el problema? Que estaba habilitando la cuenta del timer acá arriba, o acá arriba, en algún sector, pero arriba. ¿Y qué pasaba? Abajo, en la línea 97, se estaba reconfigurando ese timer, entonces nunca arrancaba. Si ustedes tienen que disparar el timer, háganlo siempre abajo de la configuración inicial del timer. O sea que acá utilizamos halting, start, y recuerden que tienen dos start. El start común, que lo único que hace es cuenta. El start con DMA, que lo que hace es sincroniza el timer con el DMA. En la segunda parte del año vamos a ver DMA en 2 o 3 ocasiones al menos. Y después tienen el start-IT, que lo que hace es habilita las interrupciones. Ese es el que vamos a utilizar nosotros. Bien. Recuerden pasarle como argumento ampersand hteam2, que es la estructura del timer 2, y ya básicamente tenemos funcionando el timer. ¿Qué me está faltando? Me está faltando crear una tarea X, es más, perdón, para hacerlo un poquitito más ágil y no pasarnos de hora, voy a venir acá y me voy a copiar ya la creación de tarea que teníamos. Acá estamos. ¿Para qué dijiste que era el IT? Para habilitar las interrupciones de ese timer, o sea que Ah, ok. dispara el timer y te habilita las interrupciones. Bien, vamos a llamarlo task Pero bajo. eso no lo hicimos ya o sea, cuando lo configuras al timer que le das al tick de habilitar interrupciones globales, creo que era Team 2 Global Interrupt en la NVIC Interrupt Table. ¿No estaría ya Sí, hecho eso? ahí lo que haces es le habilitas la interrupción dentro del vector de interrupciones, Ah, ok. que quiere decir que habilitas que te la genere, pero si no, después cuando disparas al timer no le decís, che, quiero interrumpir, no va a interrumpir nunca. Ok. Bien, de hecho,
Acá está. O sea, básicamente lo que hace, bueno, hace un parseo de los datos y termina habilitando, ven acá está, con el HAL Team Enable Interrupt, termina habilitando, esta es una macro, no me la está trayendo, pero le termina habilitando las interrupciones. O sea que esta es la API que ustedes necesitan que se llame dentro del disparo del timer para que funcione con interrupciones. Si no llaman a --interrupt, a --it, no les va a interrumpir. O sea, va a funcionar el timer, va a contar, pero no les va a interrumpir. Eso ténganlo presente, por favor. Bien. Cierro esto. Tenemos el timer 2, dijimos task 1, tarea toggle, config minimal stack size. Estos por el momento los vamos a pasar como null, le vamos a pasar más 1. Esto me lo saco. Esto también me lo saco, porque no lo vamos a usar. Y vamos a acá llamar bitask start scheduler, genial. Acá arriba nos vamos a escribir la tarea, dentro de lo que es user code, void task 1, void asterisco, parameter, while 1. Obviamente que tengo que generarme los semáforos, en este caso va a ser un solo semáforo. Lo creo por acá abajo. Semáforo, ahí está. Vamos a ponerle, lo vamos a llamar semáforo 1, como lo veníamos trabajando. Y acá arriba recuerden siempre incluirlo. Ahí está. Acá está. Semáforo 1. Ya tengo el semáforo 1, lo creé. Obviamente le voy a dar un estado inicial. Que lo ponemos acá debajo. Me creé el semáforo 1 y le estoy dando un estado inicial como tomado, para garantizar de que inicie de tomado. Acá abajo me creé la tarea task 1, que la voy a llamar, le voy a poner, digamos, el string asociado a una etiqueta, un label que se llama tarea toggle, minimal stack size, es decir, le estoy asignando 512 bytes, no recibe argumentos, le estoy dando prioridad idle más 1, que sería la prioridad 1 en este caso, y no estoy trabajando con manejadores, con handlers en este caso, ¿bien? Para que lo tengan en cuenta esto. Ya estamos. ¿Qué nos queda trabajar? Nos queda acá, dentro del while 1, hacer un ex semáforo take. En nuestro caso, semáforo 1, con port max delay. Y acá abajo un HAL GPIO, toggle pin. Recuerden siempre que vienen a main.h y de acá se pueden trabajar, se pueden traer las etiquetas, los labels con los que están trabajando. ¿Qué hacemos? L2 pin y L2 port. Ahí está. ¿Me está faltando algo acá, chicos, en mi tarea? ¿Estamos bien? ¿Cómo lo ven? ¿Le falta algo? Me parece que está bien. Estamos bien, esta tarea está bien en principio. Vamos a ponernos acá arriba el callback, que es, recuerden, cuando ustedes quieren trabajar con tiempo, tienen que venir al periodo de lapse callback, que es esta. Juan, Sí. más abajo esa función aparece definida por el tema de que incrementa el tick del HAL. Podemos usar esa directamente, ¿no? No, pero acordate que esta es del timer 1 la que incrementa. Perdón. Está bien lo que decís, porque en realidad voy a tener un conflicto yo. Está muy bien tu aclaración. Voy a tener que borrar esto de acá. Esta de acá abajo me la está utilizando el propio sistema. Y esto de hecho me lo voy a tener que copiar y pegar. Tenemos el problema que si volvemos a generar después código, lo vamos a tener que volver a hacer porque nos va a terminar pasando, pero
Acá tenemos que preguntar. Básicamente, en nuestro caso, perdón, me la traje innecesariamente, chicos, acá arriba. Ahí está. Acá abajo, preguntamos. Timer 2. ¿Se entiende, no, lo que estoy haciendo, chicos? Estoy usando la misma callback porque yo no puedo utilizar, no hay una callback para el timer 2, una para el timer 1 y una para el timer 3, o timer 4, o timer 5. Utilizo la misma callback y dentro de la callback, fíjense que ya me deja una porción, digamos, de código para escribir, en donde básicamente pregunto si el argumento recibido, que es htim, el campo instancia es igual a timer 2, y acá hago lo que yo quiero. Si es igual a timer 1, bueno, incrementa el tick el propio hardware abstraction layer. Todos entendieron lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, o sea, en el callback ese, el if del timer 1 sería el clock base que se está tomando o no. Sí, este de acá, el link del tick, lo está utilizando el hardware abstraction layer, el HAL. Ok, Y sí, este de como acá, base, me sí. lo estoy, correcto, es la base de tiempo para el hardware abstraction layer. Y este de acá lo estoy utilizando yo para acá escribir mi código. O sea, acá voy a hacer lo que yo quiero, Sí, pero sí, tengan en cuenta que solamente va a ingresar acá cada cuánto tiempo, chicos. O sea, cada cuánto va a entrar en este if. cada un segundo. Cada un segundo, porque así lo configuré yo al timer 2. O sea, que va a entrar 1000 veces al timer 1, porque entra una vez cada milisegundo, viene configurado así. Y cada 1000 entradas al timer 1 va a entrar una vez al timer 2, que está configurado cada un segundo. Son timers distintos, pero utilizan la misma callback. Eso, digamos, les quiero dejar en claro. La callback se comparte entre los distintos timers. Bueno, y acá sí vamos a creamos acá arriba la variable, venimos al ejercicio, nos vamos a crear la variable a la que sí vamos a cambiar el nombre. Bien. Lo vamos a llamar flag, tarea de mayor prioridad. Y acá abajo nos copiamos estas líneas de acá. Ahí va. Venimos flag, tarea de mayor prioridad, y flag, tarea de mayor prioridad, y le vamos a pasar semáforo 01 en nuestro caso. Y esto, chicos, es lo necesario para liberar el semáforo. Cada un segundo va a estar liberando este semáforo, que lo va a estar tomando la otra tarea y va a estar haciendo toglear el LED. O sea que la arquitectura ya de nuestro código la tenemos armadita. Vamos a probar que compile bien. Ahí está, miren, 0 errores, 0 warnings. Estuvimos todos atentos a la hora de programar. Así que, ¿qué nos queda, chicos? Nos queda emular a ver cómo funciona esto. Vamos a hacer el debugging. Estoy conectando en este momento la plaquita, voy a habilitar la cámara. Ahí estamos. Bueno, ahí la dejo frente a la cámara. Ahí está pasando al modo de baño, chicos. Está medio lento el tema, medio lenteja.
Bueno, estos son los momentos en los que tenemos que trabajar, porque estábamos esperando que haga el toggle, y evidentemente no lo está haciendo. A ver, vamos a ver por qué no está haciendo el toggle. Permítanme bajar la plaquita un cachito. Bueno, no me dejó de responder. Vamos a revisar a ver, chicos, si nos faltó algo de habilitar. ¿No está togleando? ¿Cómo? No, que no llegué a ver, ¿no está haciendo el toggle? No lo vi haciendo el toggle, así que... A ver, ahí está corriendo mi código. Fíjense que no está entrando acá en la tarea 1. A ver el semáforo 1. Vamos a chequear si está entrando en la interrupción. A ver si está entrando acá. Sí, ahí sí. O sea, fíjense que el timer 1 está entrando. Donde no está entrando es en la condición de timer 2. A ver. O sea, estamos teniendo un problema básicamente, chicos, en el timer 2. Vamos a revisar a ver cuál es el problema, si es que tenemos algún problema en nuestro código. Déjenme revisar. Venimos al main y vamos a revisar si es que lo tenemos bien configurado. Tenemos bien creado el semáforo 1. Tenemos bien creado el start IT del timer 2. Está bien inicializado acá arriba. Así que no nos queda mucho más que ir a revisar el configurador acá. A ver, que no hayamos metido la pata en ningún lado. Bien. 8.399, estamos ascendente, de cuenta hasta 10.000. Está habilitado el timer 2, así que me resulta raro porque no está interrumpiendo. Vamos a volver a revisar, que no nos esté faltando nada. Tenemos, chicos, la inicialización del timer 2. Disparamos el timer 2 acá con el argumento que corresponde. Bueno, después tenemos la creación del semáforo, el estado inicial del semáforo, la creación de la tarea, start scheduler. A ver, vamos a hacer un build project y ver si está interrumpiendo en la ISR el timer 2. Juan, Sí, una duda. Ahí primero hace el timer y lo inicializa, le da el start y después crea el semáforo. Si se sí. generara el caso de que la interrupción es muy rápida, entonces se genera incluso antes de que crees el semáforo. ¿No podrías tener un problema de que en la interrupción usas un semáforo que no se creó? Correcto, ese puede ser uno de los problemas muy... Sí, vamos a chequear a ver si, digamos, si va a caer acá en la interrupción la primera vez. Sí. Ahí está. No habilitaste la interrupción en el IOC, creo. No, sí, está Sí, habilitado. Y recién fijó. el problema es este que mencionaba ahí su compañero, fíjense. Vamos a darle un restart. Fíjense que la primera vez entra. ¿Ven que entra? Pero ¿qué es lo que pasa? Quiero utilizar un mecanismo de sincronización que no está generado, entonces se termina, digamos, bloqueando el sistema, digamos, terminamos teniendo un problema en los mecanismos de sincronización. ¿Cómo lo arreglamos? Está muy bien lo que mencionó ahí su compañero Pedro, ¿eh? Vamos a generar una nueva tarea que la llamamos tarea de inicialización y le vamos a dar mayor prioridad. ¿Bien? La escribo acá arriba. Voy. Tarea inicialización acá arriba. Tiene más prioridad y lo que voy a hacer en esta tarea es disparar esto.
¿Qué le está faltando a esta tarea? Una tarea no tiene que tener siempre while 1. Esa es una de las opciones, y si no, borrarse antes de salir, que es lo que voy a hacer ahora. Bien, o sea, esta tarea se va a ejecutar una única vez, va a disparar, va a encender el timer y se va a borrar. Bien, solamente va a cumplir las veces de encender el timer. Lo que tengo que hacer es borrar acá el encendido del timer. Build project. Debug. Ahí está. Ven que ahora sí, chicos, tenía razón su compañero. El problema era básicamente ese. Estábamos haciendo uso de un mecanismo de sincronización antes de que se hubiera disparado el sistema. Entonces, cuando quiere utilizar un semáforo y no está encendido el sistema, ahí tiene generalmente problemas. Permítanme salir de acá, que se me desconectó justo, y vamos a ver que efectivamente tocleé. A ver. Juan, te hago una consultita. Sí, Felipe. Sí, ahí se ve. Para hacer el delete, ¿cómo es la función? Ahí la muestro. Te lo Dale. muestro. ¿Ven, chicos, que se ve togleando el LED ahora cada un segundo? No sé si lo ven. Sí, sí. Bien. O sea que el ejercicio lo tenemos resuelto. Y para responder a su última pregunta, que ahí me hizo Felipe, vamos a mostrarlo acá. Básicamente, para borrar, primero, quiero mostrar lo que hice porque lo hice por ahí muy rápido. Creé una segunda tarea que se llama task inicialización, a la cual le asigné mayor prioridad que a la task 1. Bien, le puse prioridad más 2. Habiendo hecho esto, garantizo que la primera tarea que se va a ejecutar va a ser task inicialización por sobre cualquier otra en el sistema operativo. ¿Qué es lo único que hace task inicialización? Dispara el timer 2 en modo interrupciones y borra, mediante un bitask delete, borra la tarea cuando le ponen argumento null. O sea que básicamente task inicialización se va a ejecutar una única vez al inicializar el sistema. ¿Me siguen? Cuando le pones null, borra específicamente la tarea de la cual está llamando task delete, que digamos. Correcto. Si vos le pones null, se borra la tarea desde la que se la está llamando. Ok, perfecto. Ok, si vos quisieras desde una tarea, ¿podés borrar otra? Sí, a eso iba. Hay forma de borrar desde una tarea a otra, y cómo se hace por medio de este argumento que hasta ahora es el único que no vimos dentro de la creación de tareas, que es el último. Los handlers, los famosos manejadores. Porque no es que puedo decir, no sé, desde la tarea de inicialización no puedo decir borro tarea 1. No. Tengo que hacerlo por medio de un handler que se muestra acá, que es el último argumento, que lo vamos a ver seguramente ya en las próximas clases de FreeRTOS después del intervalo de invierno. Lo vamos a ver como una clase avanzada de FreeRTOS, no va a formar parte de esta primera instancia, pero la respuesta es sí, desde una tarea se puede borrar otra. Sí. No entendí qué era lo que estaba pasando, o qué no andaba, o... Lo repasamos. Fíjate el timer 2. El timer 2 va a interrumpir en un momento, bien, user code begin, callback, y libera un semáforo y ahí fuerza un cambio de contexto. ¿Hasta acá me seguí? Sí. Bueno, ¿cuál es el tema? Nosotros estábamos habilitando, vuelvo para arriba, estábamos habilitando el timer 2 con interrupciones acá arriba, antes de disparar el sistema operativo. ¿Me seguís? Sí.
Entonces, ¿qué es lo que podía pasar? Podía pasar que el timer 2 interrumpiese antes de haber disparado el sistema operativo e Sí, iba a ser un mecanismo de sincronización con un scheduler que no estaba encendido todavía. Entonces, básicamente, nunca iba a funcionar. ok. Pero ¿por qué no poner la inicialización del timer una vez que está inicializado el sistema operativo? Es que acá abajo no lo puedes hacer. Ah, claro, porque no, ya empezó el... Porque esto es Sí, un while 1, o sea, 149 de a la 151 no llegaría nunca. Pero si por algún motivo se pudiese, está bien lo que decís, ¿por qué no lo ponemos acá abajo? Bueno, se podría siempre y cuando Vitas Start Scheduler no fuese escrita en forma de while 1, o sea, no fuese un loop permanente. Por eso es que la forma en la que lo hice fue creando una tarea nueva con prioridad máxima para garantizar que ni bien se inicialice el sistema, lo primero que haga sea inicializar el timer. sí, ¿Se entendió? sí, sí. De nada. Chicos, son 12:33. ¿Alguien tiene alguna duda respecto al ejemplo que dimos? Obviamente que la clase queda grabada, pero ¿tuvieron alguna cuestión, alguna inquietud que surja puntual, digamos, de algo que no se haya explicado bien? No, todo bien. Sí, todo bien. Genial. Bueno, nos vemos el martes 12, entonces. Una pregunta con respecto a la fecha del parcial, entonces, el de Cortex que era hoy, ¿queda para la semana que viene? Sí, 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 queda para el martes 12. Ok. Sí, da por hecho, Joaquín, de que o en el campus nuevo o en un campus alternativo que vamos a generar se va a tomar el martes que viene. Listo, y después al final las de R2 se podía hacer eso de rendir, creo que Feli mandó el mail, si se podía rendir en la primera semana de finales. Sí, de nuestro lado no hay inconveniente. Ah, ok, listo. Si prefieren hacerlo a la noche. Sí, decidan también el horario, no sé si quieren a la mañana, a la noche, Sí, o busquemos sea, quedaba definir el día. En el mail habíamos preguntado si había posibilidad de, si sí o sí tenía que ser un martes o si podía ser un poquito más adelante. No sé, ahí vos, Marce, cómo venís de agenda. Lo único que tenemos es el miércoles a la Bien. noche. Sí, que no sea miércoles a la noche, después busquen la alternativa. Lo único que les pido por una cuestión de agenda, porque por ahí estoy con alguna reunión, confirmémoslo entre hoy y mañana. O sea, Hay que ver si tenemos algunos. bien. Bueno, charlen entre ustedes, Joaquín, definan qué día les queda más cómodo y escríbanos, no sé si pueden el día de hoy a la tarde o a lo sumo mañana a la mañana, así ya lo validamos. Dale, perfecto. Gracias. Todo genial, chicos. Bueno, chao, nos vemos. Chao, Nos saludos. vemos. Hasta Chao, luego. nos vemos, saludos. Chao, profe. Chao. Chau, profe, hasta luego.